Que el Señor los bendiga en esta tarde, mis hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad que me brinda el día de hoy de poder llegar aquí a su casa de oración. Un poco ya más recuperado, de a poco el Señor ha ido sanando mi enfermedad, librándome y me ha respaldado en todo este periodo de recuperación que llevo en este tratamiento postoperatorio. Así que doy gracias al Señor porque Él es bueno en todo momento y sus misericordias se renuevan cada día. Así que gracias a usted por sus oraciones, porque si hoy estoy aquí es porque la misericordia de Dios y sus oraciones han sido escuchadas. Así que es motivo de agradecer al Señor. La verdad que ser el portador de la palabra no es una cosa fácil. Es con mucho respeto a nuestro Señor Jesucristo y solamente le pido a Dios que Él me use, que el hombre fuerte sea derribado y Él tome dominio de este lugar. Él sea parte, me use como instrumento en sus manos para poder, ¿cierto?, exhortar y predicar este evangelio maravilloso. Así que le voy a pedir que abra sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, y le vamos a dar lectura al versículo número 10. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. Vamos a meditar un mensaje que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Dios tenga misericordia de mí, de mi vida. Dios me acoraje con su sangre bendita, me cubra, me limpie mi pensamiento, mi lengua, mi corazón, mi mente, para poder comprender lo que en esta tarde nuestro Señor quiere para nuestras vidas. Sabemos que esta palabra es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestra vida, es la que nos reconforta, es la que nos da la lucidez en la etapa de la aflicción. Es esta palabra la que nos renueva y nos da las ganas de seguir adelante, porque aquí hemos venido a buscar palabra del Señor. Cantábamos que el Señor es la persona más importante en este lugar y Él es el que está aquí en este momento. No es el hombre, no es quien está acá, sino que el más importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la ha encontrado, mi hermano, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor y dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Dios bendiga su palabra. Sí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Un hermoso mensaje, mis hermanos, para que estemos siempre apercibidos de la palabra del Señor. Daniel, ¿cierto? ¿Quién era Daniel? Daniel, un profeta que fue llevado a servir al rey, ¿cierto? Desde muy joven, cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, cayó en cautiverio por el rey Nabucodonosor, él mismo, ya, él. Y dentro de los escogidos que llevaron al palacio, eran 4 jóvenes, y en estos 4 jóvenes estaba Daniel. Y así vivió Daniel, ¿cierto?, por mucho tiempo en el palacio sirviéndole al rey. Y en la época del rey Darío, ¿cierto?, Daniel ya contaba con la confianza del rey, ya contaba con un estatus, ya contaba con
con un privilegio, se puede decir. Ya él estaba dentro de la confianza, él tenía la confianza del rey. ¿Por qué? Porque ya había hecho cosas en el nombre de Dios, ¿cierto? Donde se había manifestado el poder del Dios que el cual Daniel servía. Debemos decir que en esa época este rey adoraba a muchos dioses y no así el del Dios del pueblo de Israel. Entonces Daniel siempre mantuvo su firmeza, su convicción, su seguridad en el Dios que todo lo puede, en el Dios viviente, en el Dios de Israel, ¿cierto? Que es el mismo Dios que estaba en esa época, es el mismo Dios del día de hoy. Esa es la convicción que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de la seguridad del Dios a cual servimos, ¿cierto? Porque Daniel siempre se mantuvo intachable. Dice que en esa época el rey Darío constituyó su reino con 120 gobernadores o 120 sátrapas, como habla su palabra, y dentro de estos gobernadores Daniel estaba sobre ellos. Habían 3 que sobresalían y de estos 3 era uno Daniel. ¿Por qué? Porque el rey sabía o tenía la convicción de que en Daniel había un espíritu superior. Entonces el rey pensó en ponerlo sobre el reino, y los demás gobernadores debían darle cuentas a Daniel, ¿cierto? Por lo que sucedía. Entonces, a raíz de eso, Daniel, como era dice su palabra que Daniel dice, era un joven o era una persona que no tenía falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta podía ser hallado en él. Entonces era una persona intachable, pero aún así, estos otros gobernadores, ¿cierto? Existía la envidia. Estos buscaban la forma de que Daniel pudiera caer, ¿cierto? Y tratar de, no sé, me imagino yo, de refregar la fe que él tenía. Entonces, ese espíritu de envidia es el que no debe estar aquí en el día de hoy, en las clases, ni en las iglesias, ni en nuestras familias, ni en ningún lugar, ni en nuestro trabajo, porque siempre nosotros debemos estar clamándole al Dios viviente. Siempre nosotros debemos estar clamando, pidiéndole al Señor que nos acorace con su sangre bendita, que sus ángeles se acampen en medio nuestro, porque ese espíritu aún permanece en el mundo. Nosotros que nos relacionamos con mucha gente afuera, a lo mejor saben que nosotros somos cristianos y aún así también quieren hacernos caer. También nos quieren hacer, como se dice, la pillá. Nos quieren hacer, de alguna u otra forma, hacer que los desviemos nuestro camino. Pero Daniel, ¿cierto? Estaba firme en su convicción, pero aún así también, como acabamos de leer, Daniel, de acuerdo a su condición, me da la intención, porque así lo dice, que en algún momento él también como que se anduvo relajando. Por eso dice su palabra que él oraba como lo solía hacer antes, ¿cierto? Entonces, hubo un tiempo, como estas personas, estos gobernadores querían hacer caer a Daniel, ¿cierto? No hallaban la forma, inventaron una ley o un edicto real, ¿cierto? Para que le dijeran al rey que en un periodo de 30 días, ninguna de las personas de todo el reino podría alabar a ningún otro Dios más que no fuera él. Que es evitar todo tipo de manifestación en contra de otros dioses, porque ellos sabían que Daniel era fiel servidor del Dios de Israel, ¿cierto? Ellos sabían que Daniel era el que no se apartaba tenía la convicción, la seguridad en el Dios que él servía. Entonces, el rey le gustó esta novedad, una nueva ley. Él, como tenía poder sobre todos los reinos, dijo, ya, pues entonces aquí les firmó el edicto real y le dijo, ya, en 30 días nadie va a poder adorar a ningún otro Dios más que sea yo. Y por eso leemos la palabra cuando dice que Daniel, cuando se enteró de esa ley, ¿cierto? Él entró en su casa y oraba todos los días 3 veces al día. Y se arrodillaba y le pedía al Señor, como lo solía hacer antes, a lo mejor por eso,
como dice que como lo solía hacer antes, a mí me da a entender a mí que a lo mejor Daniel en un momento dejó de hacer. Y por eso a lo mejor, si yo lo llevo ahora, a lo mejor cuántas veces nosotros mismos hemos dejado de orar. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dejado la comunión con Dios? ¿Por qué? Porque a lo mejor nos sentimos preparados, porque a lo mejor ya nos sentimos con una valentía mayor, porque a lo mejor estamos ya más fuertes, con un caminar más firme en circunstancias que no debemos perder esta comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque debemos estar siempre clamándole al Señor por todo nuestro caminar que debemos hacer. A donde vayamos, vayamos en el nombre del Señor. Si yo tengo que viajar, primero le presento el viaje al Señor y de ahí voy. Si yo tengo que ir a hacer un trámite, si voy a ir a buscar trabajo, si voy a ir a hacer una prueba, si voy a ir al lugar donde vaya, primero pedirle al Señor que me acompañe. ¿Para qué? Para que sea de prosperidad nuestro caminar. Y eso fue lo que Daniel hacía durante ese tiempo, pero aún así, como ya estaba el edicto, estaba ya firmado, estaba sagrado y reglamentado, ¿qué hicieron estas personas? ¿Cierto? Los que querían acercar a Daniel, fueron, como Daniel oraba a ventana abierta, siempre lo veían, entonces ¿qué fueron? Y fueron al rey y le dijeron, mi rey, tú dijiste un edicto, pero como hay alguien que no lo cumple, y ese es Daniel, porque él ora 3 veces al día y lo ora a su Dios. Así que hay que mandarlo a la fosa de los leones, porque ese era el resultado del que no cumplía esta ley. Entonces, el rey, como él había firmado, no podía hacer nada, porque era una ley, que nadie la podía revocar. Pero dice su palabra que aún así, cuando le trajeron a Daniel, este asunto dice que a él le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Quiere decir que a lo mejor le trajeron a Daniel a su presencia, y él como le tenía gran estima a Daniel, pero lamentablemente no podía ir en contra de lo que él mismo había promulgado, porque si no se producía un desorden, no sé, algo como que en los gobiernos de ahora, que si el presidente dice una cosa y si después sale con otra, dicen que se dio vuelta la chaqueta, entonces estamos en ese tema. Entonces, estos mismos hombres rodearon al rey y le dijeron, oh rey, ¿qué es ley? Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey lamentablemente no podía hacer nada por Daniel. Pero mire lo maravilloso que es esto, este hombre, este rey, que a lo mejor no conociendo el Dios conocía al Dios de Daniel, pero él no adoraba mucho al Dios pero sí cuando lo fue a dejar a la cárcel, a la fosa de los leones, él mismo le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. ¿Cuántas veces a nosotros, mis hermanos, mucha gente nos llegan, se nos acercan y nos dicen, el Dios que usted sirve, ore por mí porque estoy pasando por tal situación? ¿Cierto? Muchas veces, ¿cuántas veces nos llega y dice, usted que es evangélico, usted puede orar por nuestra hija, puede orar por mí, puede orar por mi familia, puede orar por mi matrimonio, puede orar por mi enfermedad? Y esa misma fe, este rey tenía esa convicción. A lo mejor no adoraba, pero sí sabía que le dice que el rey, el Dios que servía a Daniel, que lo librara de la fosa de los leones. Y dice posteriormente que el rey se fue a su aposento, ni siquiera durmió en esa noche ese hombre, pensando en lo que iba a suceder, porque dice que hasta el sueño se le fue, pensando en lo que iba a acontecer, porque se daba por razón de que si a mí me llevan a unos animales carnívoros, ¿qué es lo que sucede? Obviamente que me van a comer y me van a destrozar al tiro. Y el rey se levantó muy temprano, muy de mañana, y fue a donde Daniel. ¿Y cómo estaría su aflicción? ¿Cómo estaría su corazón? Que dice que su palabra, que con voz triste le llamó y le dice, Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo me imagino cómo fue este momento para ese rey. El Dios viviente al cual tú sirves. Mire la fe que provocó del Dios de Daniel en este rey. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Esa es la seguridad, esa es la convicción del Dios que nosotros servimos. Es el que nos va a librar, el que nos va a levantar, es el que nos va a renovar. Ese es el Dios que hoy está aquí en este lugar. Y si nosotros hemos llegado, es porque sabemos que Dios está aquí en este lugar. Porque aquí no venimos los buenos, nos venimos todos los que tenemos problemas, con dificultades, que queremos ser renovados, que queremos aprender, queremos tener esta sabiduría para poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere siempre es algo bueno. Dios quiere que nosotros todos nos salvemos, que todos podamos ir a la presencia de Él. Porque Él dijo, cuando él fue, dijo, yo voy a ir a preparar morada para vosotros, para el lugar donde yo esté y vosotros también estéis. O sea, nosotros tenemos que llegar a ese lugar maravilloso, donde no va a haber lucha, donde no va a haber pobreza, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber ningún tipo de problema, solamente vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el que libró a Daniel, porque después Daniel le grita, le dice, oh rey, vive para siempre. Le mandó un grito, entonces el rey, ¿qué habrá pensado? Oh, Daniel, ¿estás vivo? Sí, le dice, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bendito es la palabra del Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros. Ese es el Dios que nosotros creímos, ese es el Dios que nosotros alabamos, ese es el Dios que quiere que hoy día nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, ¿cierto? Este es el Dios que quiere renovar, ¿cierto? Es que es capaz de cerrar la boca de los leones para poder librarnos de todo mal, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pasado por lugares difíciles? ¿De cuántas cosas el Señor nos lo ha librado? De muchas, ¿cierto? De accidentes, de problemas, de cuántas cosas el Señor nos lo ha sacado a flote. Aunque pensamos muchas veces que nos estamos ahogando, que estamos pasando por situaciones difíciles, pero aún así el Señor nos tiene misericordia y nos levanta y nos renueva. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, mis hermanos. Esa es la confianza que debemos tener en Él, en este Dios maravilloso, que también hace a nuestras vidas, porque el Señor no viene a hacernos mal, sino el Señor nos quiere engrandecer, nos quiere tener en prosperidad. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Posteriormente a esto, cuando ya el rey ve que Daniel está vivo, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta de la maldad de los hombres que lo que querían hacer con Daniel. ¿Y qué es lo que hace el rey en justa medida? A estas mismas personas los manda a todos al foso de los leones junto con toda su familia. Y dice que aun cuando todavía no habían ni llegado al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y le quebraron todos sus huesos al tiro, ¿ves? Entonces el león era un animal depredador que no deja nada. Y este rey manda a dictar una nueva ordenanza. Y dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es de Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este es el Dios que nosotros alabamos, este es el Dios que nosotros servimos, el Dios que todo lo puede, que nada puede entrometerse en su reino. Él tiene dominio de todos nosotros, ¿cierto? Que Él hace señales tanto en el cielo como en la tierra. Y ese mismo Dios que libró a Daniel es el mismo Dios que hoy los quiere librar a todos nosotros de toda la maldad que estamos viendo hasta este momento, ¿cierto? Estamos en otra época, este es otro siglo, muchos años han pasado de esto lo que hemos leído, pero la maldad del hombre aún se ha multiplicado.
La maldad del hombre aún está, entonces debemos nosotros estar acorazados, debemos nosotros estar apercibidos. Y usted me puede decir, ¿y cómo lo haremos? El Señor días atrás nos dio la receta. Dios nos habló de acá. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder tener nosotros esta fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tener esta seguridad? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para poder tener esta convicción al día de hoy, ahora, a este siglo? Y el Señor, acuérdese que días atrás nos dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, para que sea derramado en nosotros el Espíritu Santo, que va a ser para nosotros, para nuestra familia, para mis hijos y para todo aquel que el Señor llame, ¿cierto? Eso lo habló el Señor de acá, y yo me acuerdo, ¿cierto? Así como también nos dijo que teníamos que ser humildes, que teníamos que tener una humillación, porque cuando la barca se mueve, ¿cierto? Todo, ahí estamos tambaleando, pero tenemos de tener la fe, la convicción en el Dios que nosotros hemos creído, en el Dios que nos va a sacar adelante, en el Dios que nos va a librar, el Dios que nos va a salvar. Este Dios es el que nos va a levantar. A lo mejor hemos llegado con problemas, con dificultades, con luchas. El Señor sabe cuál es nuestra condición, pero yo le puedo decir que Él está aquí en esta noche. Y ese problema, esa dificultad, Él se la va a llevar. Él lo va a librar y lo va a sacar en victoria, porque esa es la fe que debemos tener. Pero sí, primeramente debemos tener que arrepentirnos de nuestros pecados. Dejar, ¿cierto?, de hacer lo que hacíamos antes, sino que darle fuerte en el arado, mirar el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Mirar, ¿cierto?, como decía la vid verdadera, separado de mí, nada podés hacer. Así que no descuide esa mirada del blanco perfecto, siempre atento, porque es el Dios que Dios servimos el que nos va a sacar en victoria, y yo sé que va a llegar el día en que todos vamos a dar testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. No los vamos a dar ni cuenta y vamos a escuchar, y yo sé que el Señor va a dar la oportunidad a algún hermano que va a decir, he aquí el Señor hizo grandes cosas conmigo. Porque así como lo hizo con Daniel, también va a ser con nosotros. Si fue capaz de librar a Daniel del foso de los leones, así también va a ser con nosotros. Si fue capaz de cuidarlo, ¿cierto?, de cerrar esa boca, el Señor también va a cerrar la boca de las personas maldadosas que nos rodean, de esa gente que nos quieren ver caer, de los compañeros de trabajo que muchas veces se burlan de nosotros, dicen ahí va el canuta, que se cree que aquí, que allá. Esas personas ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser llevados ellos al foso de los leones y el Señor le va a romper hasta los huesos y nosotros vamos a ser librados. Pero debemos tener esa seguridad de que el Dios que servimos, del que el Dios que alabamos es el Dios viviente, del que todo lo puede, así como libró a Daniel, también lo va a librar a nosotros. Así que mi hermano, ¿y qué pasó después con él? ¿Cierto? El Señor le dio la prosperidad. Y eso es lo que el Señor nos va a dar a nosotros. Aquí nosotros nos venimos a la iglesia a buscar riqueza, a buscar el mejor auto. Yo voy a hacerme cristiano, voy a ser evangélico porque veo que todos tienen autos negativos. Aquí nosotros venimos a buscar a Dios para buscar la salvación, que es la más grande. Eso es lo que nos debe importar, es lo que nos debe a nosotros tener esa consecuencia de que es llegar a las bodas del Cordero. Porque las cosas materiales van a quedar todas acá, nadie se lleva. Yo he despedido a mucha gente, incluso hasta mis padres, y nada se llevaron. Entonces tengo esa convicción de que a mi padre lo dejamos en un cajoncito y ahí se fue y ahí está. Mi madre también, entonces no se llevó ni siquiera la casa, no se llevó nada. Entonces esas cosas no debemos nosotros atarnos a estas cosas, sino que, como dice su palabra, mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, las que no se ven son eternas. Así que esa salvación es la que nos debe importar. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. La verdad que hasta aquí ha sido la palabra de esta noche. Espero que haya sido de bendición para usted, como fue para mi vida cuando el Señor me la entregó, porque ha sido este tiempo en la cual he estado yo en mi domicilio, es un tiempo que el Señor me ha dado. Le agradezco a Dios porque Él de a poco ha ido moldeando mi vida. Yo sé que hay mucho que hacer, hay mucho todavía que mejorar, hay muchas cosas que hay que ir día a día avanzando, pero con la ayuda de Él, siempre avanzando. No quiero llegar acá a avanzar 2 pasos y retroceder 5, así como lo hacía antes. Así como lo hacía antes Daniel, que a lo mejor eso lo hacía.
avanzaba y retrocedía, sino que estar siempre apercibido en la palabra del Señor. Porque esa va a ser nuestra ganancia, esa va a ser nuestra bendición. Su bendición, mi bendición y la bendición de aquí, de todos nosotros que hoy estamos acá. Y aman aún así los que están ahí atrás de las plataformas, porque aquí estamos saliendo quizás a cuánto lugar, pero decirle que Dios le ama, que Dios el que quiere prosperar su vida. Este Señor que nosotros alabamos, el Dios que servimos, el Dios de Daniel, es el mismo Dios de hoy día. Es el mismo Dios, es el mismo poder por los siglos. Y nada lo va a detener, nada, no hay nada que lo detenga, sino que solamente nosotros debemos caminar con la convicción de que Él es el dueño de nuestra vida. Nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Cierto? No lo conocemos, no sabemos si ni siquiera sabemos ahora si vamos a salir de esta puerta y vamos a llegar a nuestra casa. Pero si ahora sí llegamos, ¿cierto? Y podemos, como decía el salmista, en paz me acostaré, asimismo me levantaré, porque dice, solo el pastor me hace vivir. No, dice, solo Jehová me hace vivir confiado, ¿cierto? No dice solo el hermano, sino que dice, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Así que para el Señor que vive, sea honra y gloria, y para mí solamente su misericordia. Que el Señor les bendiga.